Bueno, muy buenas a todos. Vamos a empezar en breve en directo con el analista económico Diego Sánchez de la Cruz, que ya está por aquí. Y en cuanto esté ya la solicitud, que mira, me la ha mandado la mía al final, se la mandamos y empezamos ya a contarnos, ¿no? Vamos a hablar también un poco sobre la tauromaquia actualmente, que justo económicamente estamos bastante mal. Ya está conectando y en breve arrancamos. Muy buenas, Diego, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Me escuchas y me puedes ver bien? Perfecto. De momento todo perfecto. Pues que siga así. ¿Qué tal? Bueno, de momento bien porque vosotros estamos ya viendo un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Pero no sé, quería sobre todo hacer este tipo de directos con gente como tú que sabe más o menos cómo está la situación actual del toreo, sobre todo porque la estás estudiando constantemente. Y quiero más o menos, pues bueno, que nos cuentes cómo lo ves tú desde el punto de vista tanto económico como de aficionado, porque también eres aficionado, entonces más o menos que nos cuentes un poco cómo lo ves. Pues como aficionado lo veo con mucha tristeza lo que ha pasado, porque evidentemente vivimos en una situación muy difícil para todos y todo lo que ha sucedido en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Durante el último año, más de un año ya, ha sido, pues la verdad, muy lamentable, ¿no? Y luego en lo personal, todos tenemos momentos buenos y momentos malos en nuestras vidas, pero una afición como la que tenemos por el mundo del toro, a todos nos anima, a todos nos da energías, a todos nos da ánimos, a todos nos llena el espíritu. Y ante todo yo sí estudio el sector taurino en Movistar Plus, colaboro en el radio, tengo una cuenta de Twitter con bastante movimiento que se llama La Economía del Toro, pero sobre todo yo soy aficionado. Entonces, yo lo que he hecho de Claro. menos es entrar en una plaza de toros, sentarme en un tendido en condiciones de normalidad. El año pasado sí que tuve oportunidad de ir a algunos festejos. Conozco a mucha gente que no ha podido, ¿no? Por circunstancias, ¿no? Hay comunidades enteras donde no se ha organizado ningún festejo. Sí, aquí en el Y, norte, por ejemplo, lo hemos pasado muy mal el año pasado. claro, entonces, pues claro, en lo personal, pues claro, lo vivo en general con tristeza. Lo que ha sucedido ha sido muy lamentable, ¿no? Además, en el caso de España hemos tenido mucho peor situación sanitaria y mucho peor situación económica que en el resto del mundo desarrollado. Y eso, quieras que no, pues hace que si ya ahí fuera lo que está pasando es malo, imagínate, ¿no? Estar en el epicentro, ¿no? Pero saliendo un poco de eso, saliéndonos un poco de eso, luz al final del túnel, pues sí, porque los datos son muy claros. El 95% de los fallecimientos por coronavirus se producen entre personas de más de 65 años. O sea, que son los ciudadanos de mayor edad, son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, los padres de también los que vamos cumpliendo años, los que se acercan más a esa franja de peligro. Cuando la vacunación esté más avanzada entre esas franjas de edad, que será aproximadamente en 2 meses, vamos a ver cómo la mortalidad baja en picado. Acuérdate de lo que te digo. Lo veremos, pero lo veremos en torno a finales de junio, mediados de julio. Y ahí de verdad que tendremos ya mucha más confianza para recuperar todo eso que nos está faltando en nuestras vidas, entre ellos el toreo. Claro, no, porque también me imagino que es bastante influyente el tema de la vacunación, ¿no? Que de momento parece que va un poco más lento en nuestro país, comparado con otros países, como puede ser el caso de Israel o de otros países. Pero claro, si tenemos que esperar a la vacunación, puede que tardemos un tiempo importante en volver. Primero llenar una plaza de toros, que yo este año ya es prácticamente imposible. Pero ya no solo llenarlo, ¿no? Sino dar festejos en distintas comunidades, ¿no? Porque yo, por ejemplo, te hablo desde el País Vasco. Aquí el año pasado no hubo toros y este año no sé cómo estará la cosa, pero no pinta de momento muy bien. Claro, ¿en qué momento y cuándo se puede decir que puede volver a haber toros? Con seguridad, porque yo creo que seguridad hay, pero quizá desde los ayuntamientos no creen que esa seguridad puertas afuera sea bonita. Claro, vamos a ver, el problema es que desde el principio de la pandemia se generó una idea que es falsa, pero que sí que ha calado hondo, que es la idea de que la salud y la economía eran dos variables entre las que teníamos que elegir, que no se podía compaginar la salud y la economía. Y ocurre al revés, la salud y la economía van de la mano. Esto está demostrado además por décadas y décadas de investigaciones sanitarias y económicas, que lo que muestran es que conforme los países son más ricos tienen mejor salud, cuando las economías tienen más riqueza se pueden permitir una sanidad mejor, una situación sanitaria más favorable.
Y en el caso de cualquier industria cultural, de cualquiera, no solo de estas, de cualquiera, pues evidentemente el factor humano es fundamental, porque no hablamos de oficinas, hablamos de eventos sociales, eventos culturales, eventos en los cuales nos reunimos los unos con los otros a compartir aficiones, pasiones, gustos adquiridos, ¿no? Este caso es uno, ¿no? Pero podría ser la música, que también muchos seguro de los que estamos conectados somos aficionados a un grupo, a una banda, a un estilo de música, lo que sea. Al fútbol, al deporte en general, ¿no? También todos tenemos un equipo, una pasión, una camiseta, unos colores. Todo eso, toda esa normalidad la vamos a ir recuperando, pero por el camino, evidentemente, han pasado estos años que han sido complicados, que han sido difíciles y que han dejado tocado al sector porque la caída de actividad ha sido más del 90%. Ha sido más del 90%. Y eso, pues, obviamente, hay otras industrias que no lo han sufrido tanto. Que han sufrido... Hay industrias que están igual prácticamente, ¿no? Por ejemplo, la administración pública, pues los funcionarios siguen teniendo su trabajo, siguen percibiendo su salario. Los pensionistas, por ejemplo, siguen cobrando una prestación de jubilación al final del mes. Y hay muchas industrias que, como son industrias muy hiperconectadas, que no requieren tanto de la interacción humana, pues que siguen funcionando a todo gas. Pero claro, cuando tu negocio es que se junten muchas personas en un acto cultural, el que sea, obviamente tienes un problema. Y eso explica que se haya producido pues una caída muy importante en el número de espectáculos organizados. Le ha pasado en general a todo el sector cultural y en concreto también al nuestro. Claro, no, pero quizá también tuvimos un problema, y yo desde luego creo que también fue importante, fue que cuando ya nos empezaron a dar más libertad, que fue en torno a junio, julio, y ya empezaba el verano, en ese momento la tauromaquia no reaccionó, que es algo que a mí me preocupó bastante, porque en junio podíamos haber empezado a dar toros y empezamos a mediados de julio. Y claro, en ese momento yo creo que perdimos un mes y medio de haber podido dar toros y luego nos arrepentimos y dimos toros hasta noviembre e incluso en diciembre se dieron 2 o 3. Claro, también es culpa nuestra, hay que hacer un poco de autocrítica. Sí, yo creo que estás incluso siendo generoso porque, si no recuerdo yo mal, el primer espectáculo mayor, el primer festejo mayor se da a finales de julio, o sea que es prácticamente en agosto, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, desde finales de junio hasta finales de julio se pierde un mes. Y luego en el mes de agosto, la verdad es que apenas se anunciaron carteles, apenas se anunciaron ferias, hubo muy poca actividad. Sí, 4 empresarios valientes. Sí, el Puerto de Santa María anunció su corrida, Sanlúcar de Barrameda, me acuerdo que anunció también la corrida que se celebró a final de mes. Yo tenía las entradas compradas para la de Sanlúcar con la miurada, ¿no? Con la idea de que era 75%, 50%, 50% aforo. Y luego las devolvieron y la tuve que volver a comprar y justo tuve suerte, pero claro, tuve suerte porque claro, las habíamos comprado el 50%, es decir, tuvo mucha demanda la corrida y sin embargo, luego con el cambio de reglas éramos de cada 5 aficionados que tuviésemos entrada solo podía ir uno a la plaza, entonces aquello era pelearse por encontrar casi un tesoro, ¿no? Pero claro, sí, se programó muy poco. Después la gira de reconstrucción animó, yo creo, también a muchos empresarios, ¿no? No solo el hecho de ver que la fundación con el Canal Toros iba impulsando algunos festejos, yo creo que también algunos empresarios que quizá no habían reaccionado tan rápido, sí echaron la pata para adelante y sí se pusieron a organizar algunos festejos más. Hombre, yo, por ejemplo, recuerdo, estuve en Badajoz, en la encerrona de Antonio Ferrera, y recuerdo un frío de invierno, un frío ya impropio de la temporada taurina. Pero bueno, aquí estamos muchas personas y eso nos demuestra que fuera de las fechas habituales podríamos ser más ambiciosos y organizar algunos festejos de aquí en adelante. Es que además el tema de invierno tenía un hándicap que era que, entre comillas, ya estaba hecha la idea de que las plazas cubiertas no podían dar toros. Esa fue una idea que se pensó porque decían que el virus tenía que estar en un lugar de caso abierto y que ahí era más difícil que se contagiara. Lo cual, te interrumpo 10 segundos, lo cual sí es cierto. O sea, sí es verdad que los espacios cerrados tienen muchísima más propagación del virus que en el espacio abierto. O sea, que eso en concreto, eso sí es verdad. Claro, entonces, ese aspecto condicionaba mucho el tema de dar toros en invierno, porque se hablaba mucho, pero claro, un empresario no puede preparar toros cuando va a llover, va a caer la mundial y va a hacer un frío de la leche.
Claro, si fueran plazas cubiertas, pues yo creo que sí que se hubiera podido dar sin ningún problema en plazas como Burgos, Pontevedra. Yo creo que en todas las comunidades autónomas hay alguna plaza cubierta. No hubiera habido ningún problema, ¿no? Pero claro, llegó ese condicionante de que no se podía dar esas corridas con las plazas cubiertas. Se dieron 4 con frío y luego ahora hay un tema que a mí, desde luego, me preocupa un poco, pero no sé cómo lo ves, que es el tema del test de antígenos. Esto que ha propuesto Ramón Valencia. Me parece que quizá es una apuesta arriesgada para la empresa porque va a tener que desembolsar una cantidad enorme de dinero en test de antígenos solo. Parece que no se va a dar y es algo que no sé cómo lo ves tú, pero yo no lo entiendo porque en conciertos se ha hecho lo mismo y se han dado. A ver, el principal problema que tenemos ahora mismo es que los números de contagiados y los números de fallecidos siguen siendo muy altos. Y mientras sigan siendo muy altos, las autoridades siempre se van a querer curar en salud antes de autorizar un festejo. Aquí hay una cosa que el aficionado quizá a veces no va más allá del titular, pero es importante aclarar este punto. Vamos a ver. Cuando un funcionario del área de salud, de la Consejería de Sanidad de cada región. Cuando existe un documento del Cuerpo de Trabajadores y de Funcionarios que interpreta, ¿no? Cuando los técnicos afirman que no es seguro dar toros en esas condiciones, el político tiene dos opciones. Puede hacer caso de ese informe o puede guardarlo en un cajón y autorizar el festejo, porque una cosa es que se cumpla la legalidad y otra cosa es que un evento legal pueda o no tener riesgos. Ahora, ojo a la situación en la que está ese político que tiene un informe negativo de un técnico de la Consejería de Sanidad. ¿Quién es el político que va a querer autorizar un festejo taurino o del índole que sea si tiene un informe de sus técnicos dentro de la administración desaconsejándole que otorgue los permisos? Y ahí está la paradoja que se han encontrado algunas administraciones en las cuales sí hay gobernantes a favor del toreo, pero cuando se pidieron permisos, los técnicos de la propia administración, y no cuestiono tampoco que obviamente sus motivos tendrían, pero dan a entender que firman un estudio en el que desaconsejan la celebración de ese espectáculo y eso pone al político en un brete. De hecho, expone al político a posibles delitos, como el delito de prevaricación, en caso de que se celebre un espectáculo y no bueno, y suceda algo, ¿no? Un rebrote, algo así. Bien. ¿Qué tenemos a favor? Pues tenemos a favor que la evidencia es muy clara. Las mascarillas FFP2 son muy seguras en términos unidireccionales. Las quirúrgicas requieren que tú y yo las estemos llevando a la vez para evitar una propagación, pero las FFP2 son unidireccionales. Es muy difícil que a través de un filtro así un contagiado pueda infectar a otro. 2, las plazas están al aire libre, la gran mayoría de ellos, y el factor del aire libre también explica por qué se autorizan las terrazas con tanta disposición, porque está demostrado que la circulación de aire reduce enormemente la capacidad de que el patógeno, digamos, viaje del infectado al no contagiado. Eso se puede suplir mediante filtros de aire, que es lo que hacen algunos recintos de conciertos. Sí, los EPA y todo eso, sí. Efectivamente, ¿no? Los aviones, esto no se sabe, pero los aviones, el número de brotes y contagios en los aviones es inferior al 1%, de hecho ronda el 0,05%, es decir, es muy bajo. ¿Por qué? Porque los aviones, no por el coronavirus, sino en general, tienen esos filtros de aire que están renovando el aire en las cabinas cada 2 minutos, literalmente, ¿no? Entonces, tenemos a favor eso, que es una actividad al aire libre, que las mascarillas, y tenemos la evidencia, que es lo más importante, ¿no? La teoría está muy bien, pero la práctica es la que es. Ha habido 170 espectáculos mayores y de promoción en las plazas de toros españolas y alrededor de 100 de ellos han sido festejos mayores y de todos ellos no se han identificado prácticamente ninguna comunidad en la que hubiese algún caso de aumento de los contagios y lo que no ha habido en ningún caso son rebrotes que específicamente se hayan podido ligar a la asistencia a un festejo taurino. Entonces, los datos están de nuestro lado. En el extranjero, pues mira, este fin de semana se celebra el evento más importante de la lucha libre en Estados Unidos, ¿no? Que durante 2 días va a convocar a 50.000 personas en un estadio en Florida. Hace ahora 1 mes y medio, 2 meses, Florida acogió también la Super Bowl, en la que se reunió también... Bueno, pero yo creo que Estados Unidos también es un poco caso aparte, ¿no? Porque yo creo que en América y en España y en Europa sobre todo
quizá en Europa, no sé, yo la idea que tengo es que estamos siendo más previsores que ellos. Yo creo que estamos quizá teniendo más, bueno, pues más seguridad o obligando a que la gente vaya con mascarillas en todos lados, porque yo he visto que allí hay sitios en los que no es obligatoria. Claro, depende del territorio. Precisamente te está diciendo que en Florida están autorizando los eventos, en Texas se han celebrado grandes veladas de boxeo con pabellones llenos y ya se están celebrando partidos de fútbol americano, de béisbol y demás, llenos de gente. Y hoy sabemos, lo más importante es confiar un poco también en las personas. Es decir, yo no quiero ir a los toros a contagiarme, obviamente. Yo quiero ir a los toros a disfrutar y ahora mismo me toca disfrutar con una mascarilla. Bien, pues me pongo la mascarilla, ¿no? Pero el punto aquí es evidente cuál es. Confiemos en que las personas se van a cuidar a sí mismas si además desde las administraciones y desde las empresas taurinas se les indica pues una serie de medidas básicas de protección. Mascarilla FFP2, cierta reducción de aforo, algunos protocolos en el acceso a las plazas y eso se ha demostrado que es suficiente. Lo que no es suficiente es que se pretenda dar toros prácticamente sin aforo, porque cualquier empresario te lo puede decir que eso solo se sostiene si tienes un acuerdo con los toreros muy especial, que obviamente solo se puede hacer en algunas situaciones, y lo más importante, si entra en juego el dinero de la televisión. Y claro, la televisión no puede estar en todos lados porque en total en España se televisan en un año normal 200 festejos, la mitad en Canal Toros, la otra mitad en las autonómicas, y sin embargo se celebran 1.500. O sea que la televisión solo puede llegar aproximadamente a 1 de cada 7 espectáculos y por lo tanto por eso estamos como estamos, ¿no? Entonces, hasta que no se autoricen, de hecho no es casualidad que Extremadura permita festejos con 50% de aforo y allí se den esos festejos sin televisión y sin embargo que el resto de festejos que se dan en otras comunidades se suelen dar con televisión. ¿Por qué? Porque hace falta la televisión, pues si no las cuentas no cuadran. Bueno, aparte, quizá el gobierno de Extremadura es más consciente de que, bueno, dentro de las comunidades autónomas es una de las que potencialmente depende más de los toros. Y yo creo que también es importante destacar que el gobierno de Extremadura es consciente de esto y tiene que dar toros, porque sabe que la situación en su comunidad es preocupante, porque tanto Andalucía y esas zonas, Andalucía y Castilla-La Mancha, dependen mucho de la ganadería de Bravo, ¿no? Y yo creo que es una de las razones por las que estas comunidades están dejando toros, no con tanta libertad, pero bueno, que están permitiéndolo, ¿no? Que aquí en el norte, desde luego, estamos completamente abandonados. Claro, yo soy gallego. Mi plaza, digamos, allí sería Pontevedra. Y evidentemente el arraigo sobre el terreno de los toros en Pontevedra es muy alto, pero en general en Galicia no, evidentemente. Lo mismo se puede decir pues en Cantabria, lo mismo se puede decir en el País Vasco. Hay afición, hay mucha afición, ¿no? Pero está más concentrada. Sin embargo, por la carretera, por algunas zonas de Extremadura y de Andalucía, es prácticamente ver todos los bravos por la izquierda y por la derecha de la carretera. Sí, o en cualquier tienda. Por ejemplo, que en Castilla y León se juega mucho con los toros y no está permitiendo tanta actividad. Y luego está Madrid. Madrid, este fin de semana yo voy a entrevistar a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, para hablar con ella del plan de reactivación que han puesto en marcha. Pero claro, es que en Madrid hubo un problema. En Madrid los técnicos de sanidad no firmaron los permisos para los festejos. Lo descartaron que se pudieran dar esos espectáculos. Y claro, si tú tienes el informe en contra, como político, tú puedes estar muy a favor de los toros. Que no me cabe duda que es el caso también de la Junta de Andalucía, en Madrid o en Castilla y León, ¿no? O en Comunidad Valenciana, ¿no? Por decir otra comunidad que casi no ha tenido actividad. Aragón también, tampoco casi no ha tenido actividad. Navarra también está prácticamente a cero. Entonces, claro, es fundamental que existan también los permisos, ¿no? Si los permisos es muy difícil operar, pero para que existan los permisos tienes que tener informes también favorables ahora mismo de las autoridades sanitarias. Luego es que aparte, lo comentaba en el grupo de WhatsApp, de aquí de la cuenta esta, y es que en Madrid hay que pensar una cosa que yo lo pienso muy, muy por encima, ¿no? Que es que el 4 de mayo hay elecciones. Y yo pienso que quizá Díaz Ayuso o toda esta gente no se la va a jugar ahora, cuando están a la vuelta de la esquina, este tipo de elecciones que ya están aquí al lado. Y claro, júgatela ahora que suban los contagios porque haya un contagio en una plaza de toros. Claro, eso también puede ser muy, muy grave sabiendo que con cualquier mínimo contagio que salga de una plaza de toros se va a publicar en todos lados, porque ya pasó con el Puerto de Santa María que no hubo contagios y se publicó como si hubiera habido contagios de verdad. Y claro, eso yo también lo tengo en cuenta, ¿no? Pero luego también hay que pensar que la gente taurina le ha votado
pues bueno, pues por esa razón también, ¿no? Porque quieren que den toros. Entonces, ahí tiene también otro dilema muy importante. Sí, por eso yo creo que desde el gobierno en Madrid se ha hecho un esfuerzo esta semana de explicar, oye, somos la comunidad que más ayuda ha dado a los ganaderos, lo cual es cierto. Eso es verdad, sí. Somos la comunidad que va a impulsar su primera gira de reconstrucción propia, ¿no? Al margen de la televisión. Vamos a hacer una propia gira de reconstrucción, lo cual también es cierto. Y también vamos a ahora impulsar la recuperación de la actividad taurina en cuanto la pandemia lo permita. Entonces, claro, ahí evidentemente eso no significa que necesariamente haya toros en mayo, junio, pero sí hay bastante consenso en que este año se abrirá por lo menos el Palacio de Vistalegre y potencialmente las ventas. Yo pues he tenido la oportunidad de entrevistar recientemente tanto a Simón Casas como a Rafael García Garrido. Los dos anuncian que sí, que su intención es que este año haya toros, pero que sea en la segunda mitad del año, en torno a la feria de otoño, y veremos lo que ocurre. Ahora, es importante explicar una cosa. ¿Por qué no ha habido, por qué no se abre? ¿Por qué? Imaginemos que hay permisos, ¿no? Y que los técnicos sanitarios no ponen ningún problema, entonces el político dice, venga, para adelante, dar toros en Madrid. Bien, dar toros en Madrid supone pedir las llaves de la plaza, para que nos entendamos, ¿no? Las llaves de la plaza ahora mismo simbólicamente no las tiene Simón, no las tiene Rafael García Garrido, no las tiene Plaza 1, las tiene la comunidad, ¿vale? Para que nos entendamos bien. Si yo pido las llaves a la comunidad, tengo que Canon, pagar claro. 3 millones de euros de canon, ¿de acuerdo? Y tengo que organizar durante los 12 meses siguientes un total... Claro, para devolverte todo, claro. Claro, tengo que hacer 60 festejos porque estoy contractualmente obligado a ello. Entonces, claro, yo como aficionado, pues hombre, cada vez que paso por las ventas y miro el calendario y veo que se acerca mayo, se me cae el alma a los pies. Pero yo también soy empresario, no taurino, pero del sector de la consultoría. Sí, que hay que ponerse en la piel de Simón Casas. Claro, entonces yo pienso que no le, o sea, a Rafael García Garrido yo le puedo pedir que dé toros, pero también puedo entender que si dar toros en una plaza de titularidad pública exige pagar 3 millones de euros de canon y dar 60 festejos a lo largo del año, pues puedo entender que prefieran que dar festejos o en otoño o directamente, si pueden, en 2022. O sea, desde luego que si yo fuese empresario taurino, tendría el corazón en un puño, porque claro, por un lado tú quieres ganar dinero. Estas empresas están en ERTE. A veces no lo explican, deberían ser más transparentes, ¿no? Pero tienen a muchos trabajadores de Plaza 1 están en ERTE. Yo conozco a técnicos de Plaza 1, gente que desarrolla un trabajo, digamos, cotidiano entre el sector taurino y que ahora mismo están no en ERTE, pero por ejemplo que se han tenido que buscar la vida trabajando en cosas que no tienen nada que ver con el mundo del toro, porque ahora mismo no pueden trabajar, ¿no? Igual que Plaza 1, cualquier otra empresa del sector. Entonces, lo ideal es, claro, como aficionados queremos toros ya. Y yo soy el primero que me pongo en esa... Pero cuidado que como empresarios en las plazas privadas son una cosa y las plazas públicas son otras. Y de hecho, fíjate, ¿dónde se han dado algunos de los grandes acontecimientos taurinos de los últimos meses? La Encerrona de Ferrera, plaza privada. La corrida del 12 de octubre en Córdoba, plaza privada. Las primeras del año, por ejemplo, en Morón de la Frontera, plaza privada. En Jaén, plaza privada. Las que se han anunciado en Jaén, Jerez, Valladolid y Vistalegre, plazas privadas. Claro, es que sí, lo explicó Simón Casas el otro día en el radio, sí, sí. Y esto, la verdad es que es cierto, es decir, hay cosas que se pueden discutir, pero hay cosas que no, porque cuando... Y por cierto, claro, se me olvida, Sevilla es una plaza privada. Entonces, la plaza privada es como si tú y yo tenemos un contrato, ¿no? Tú tienes una plaza y yo soy el empresario. Y tú me dices, Diego, firmamos un contrato, Diego, vamos a hacer 20 festejos este año, ¿vale? Pues yo te pago a ti un canon, lo que sea, y yo te los organizo. Bien, bien, pero si llega una pandemia, pues yo me siento contigo, modificamos ese contrato y punto, ¿no? O desisto de Elite y hacemos uno nuevo. Bien. Pero es que en el derecho público no es así. Incluso si la Comunidad de Madrid le dice, bueno, vas a perder dinero, pero te ofrezco 3, 4 años más de la plaza para que lo recuperes, eso sería ilegal. Tú no puedes entregarle la plaza y que se queden ahí hasta que recuperen lo perdido y tal. Entonces, es muy complicado y lo que nos recuerda esto es que, ojo a este dato, 90% de las plazas de toros son públicas. Entonces, al final, los políticos influyen mucho en cómo se gestiona la fiesta. Y si te piden más festejos de la cuenta, un canon demasiado alto, te regulan los precios, o incluso te dicen prácticamente a quién tienes que contratar, porque es que hay pliegos que sin poner el nombre y los apellidos
te están diciendo, no te digo a quién, pero tiene que ser un torero local y que al final... Sí, Albacete también, sí. Por ejemplo, claro, entonces como empresario no tienes ni la mitad de libertad para actuar como tendrías en cualquier otro sector cultural. Sí, bueno, el caso de Albacete yo creo que fue el caso, yo creo que parecía que estaba gestionando el ayuntamiento más la plaza que el propio empresario que fuera a entrar, que bueno, gracias a Dios ha salido Simón Casos como Amador, que yo creo que me parece que ha sido los únicos que se han presentado. Pero es que era de loco, vamos, te elegían ellos los carteles, no sé cuántos toreros locales, que por un lado está muy bien, ¿no? Porque hace falta impulsar a los toreros de allí, porque en Albacete hay unos cuantos, pero que te tenían un poco agarrado, ¿no? Y hablando de esto, te quiero ya, estos últimos 5 minutos, quiero que me cuentes qué te pareció el pliego de Algeciras, porque yo creo que ha sido el pliego, para mí, el más ridículo que he visto. En primer lugar, porque me pareció una auténtica locura el tema de que haya que regalar invitaciones al ayuntamiento, pero no un número cualquiera, 300 me parece que están hablando. Y luego, en segundo lugar, que te pedían, no sé si era un tope de 6.000 euros en gastos por una corrida de toros, que me parecía una locura, porque en un toro ya casi te dejas todo. Sí, a ver, no sé quién redactó ese pliego, ¿no? Pero no tienen ni puñetera idea, ¿no? De cuál es la economía del toro, evidentemente, ¿no? Lo de las entradas de cortesía, sin embargo, no es algo propio de Algeciras. Esto tiene que saberse. No, sí. Además, claro, parece, ¿no? Me tienes que dar 100 entradas, o me tienes que dar... Bien, vale, pero si te pones a contar, ¿no? ¿Cuál es el precio medio de una entrada? ¿Por cuántas entradas tienes que regalar? Pues tú tienes algunas plazas en España, plazas importantes. Por ejemplo, Valencia. Valencia tiene un número de entradas de cortesía muy alto. Es verdad que el pliego de Valencia en general, el último, el de 2015, hombre, ahora está desfasado por la situación de pandemia, habría que mejorarlo. Pero el último era bueno, ¿no? Reducía el canon un 50%, liberalizaba los precios de las entradas sueltas. Así, los días de menos demanda puedes poner las entradas más baratas y los días de las figuras las subes un poco, el abonado sigue pagando lo mismo y la empresa le encuentra por fin la rentabilidad que les hace falta. Pero también te obligan a regalar literalmente cientos de entradas. Y claro, tú multiplicas, pues no sé, 100 entradas, por ejemplo, a 50 euros, pues echa cuentas a cuánto te sale la broma una tarde y luego multiplícalo por las 5 tardes, por ejemplo, en una feria. Es un dinero muy importante. Entonces, el problema de los pliegos muchas veces es, mira, terminamos con esto. El pliego de Málaga, por ejemplo. El pliego de Málaga no exigía ningún canon, ¿vale? Genial, ¿no? Pero claro, luego se metía en una serie de gastos obligatorios que podríamos decir que eran algo así como la letra pequeña, pero claro, la letra pequeña era compra no sé cuántas vacas para la escuela taurina, vale. Organiza tantas novilladas fuera de feria, vale. Asume estos gastos y no puedes hacer eventos no taurinos tampoco y no puedes... Cuidado, yo empiezo a sumar los gastos en los que me has obligado a meterme y aunque me hayas quitado el pliego, yo me sigo gastando lo mismo. O es otro ejemplo, en las ventas tú pagas 2,8 millones y luego 300.000 euros a la escuela taurina. Pues podrías decir, ¿ha bajado el pliego, ha bajado el canon de 3,1 a 2,8? No. Me has obligado a pagar directamente lo que hubieras tú pagado con el dinero que te he aportado yo. Entonces, eso es fundamental. Y para terminar, las plazas tienen que ser rentables. Y ahora mismo los empresarios, muchos están en una situación de quiebra técnica. Entonces, los pliegos son fundamentales. Eso, las ferias importantes tienen que ser pliegos largos, con cánones bajos, si acaso alguno, sin muchos requisitos y que le den a las empresas capacidad de organizar festejos y de ganar dinero, porque en el fondo una empresa que gana dinero programa más espectáculos, pero una empresa que no gana dinero, pues ahí empieza el cambio de cromos, los carteles baratos, la reducción de festejos crónica y al final la pescadilla que se muerde la cola. Ahora también te digo, en Bilbao, por ejemplo, el canon me parece que era 125.000 y Chopera lo subió al doble. Sí. Que ya fue algo que no sé cómo lo vio, pero bueno, yo creo que era una manera también de hacerse con la plaza de toros con seguridad. La verdad que, Diego, te quiero dar muchas gracias por esta media hora que hemos estado justo. Y bueno, la verdad que casi un rato en el que hemos podido enterarnos de muchas cosas y darnos cuenta de cómo está la tauromaquia actualmente. Y en breve, cuando acabemos con Robleño, lo subimos a YouTube para que la gente que no ha entrado a mitad del directo lo pueda ver otra vez desde el principio entero. Gracias. Buenas noches. Así que muchas gracias. Un fuerte abrazo, Diego. Otro.